Valentina había estado explorando la bulliciosa callejuela de antigüedades durante horas, en busca de tesoros ocultos entre la maraña de objetos. Era una tarde soleada, pero un escalofrío le recorrió la espalda cuando su mirada se posó en la vitrina de una pequeña tienda. En ella descansaba una máscara intrigante, una obra de arte tallada en madera oscura con ojos profundos y una sonrisa misteriosa. A pesar de su aparente inmovilidad, parecía que los ojos de la máscara la seguían a medida que se movía. La tienda estaba llena de curiosidades, pero ninguno de los objetos la atraía como aquella máscara. Valentina era una mujer curiosa y decidida, y la idea de llevarse a casa aquel objeto enigmático comenzó a nublar su juicio. Un escalofrío que no pudo explicar recorrió su piel cuando sus dedos rozaron el vidrio de la vitrina. La anciana propietaria de la tienda, con una mirada enigmática, le dijo que la máscara tenía una historia fascinante, pero que no era apta para todos. A pesar de las advertencias, Valentina sintió una extraña conexión con la máscara y no pudo resistirse. Pagó su precio y la llevó a casa, su mente llenándose de posibilidades sobre su historia y origen. A medida que la máscara ocupaba un lugar en su sala de estar, Valentina notó que su hogar parecía más oscuro y cargado de energía. Sin embargo, atribuyó estas sensaciones a su imaginación y a la novedad del objeto. Esa noche, mientras Valentina dormía, un sutil susurro pareció llenar su habitación. Soñó con una figura sombría que la observaba desde la oscuridad, con ojos penetrantes que la perforaban. Se despertó con el corazón acelerado y una sensación de opresión en el pecho. Miró hacia la pared donde estaba colgada la máscara y vio que sus ojos parecían brillar con una luz tenue y espeluznante. A pesar del inquietante sueño, Valentina descartó la idea de lo sobrenatural. Convencida de que solo eran nervios y sugestión, trató de alejar esos pensamientos de su mente. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña semilla de duda había sido plantada, y Valentina no podía ignorar el sentimiento de que la máscara tenía más secretos de los que mostraba a simple vista. Los días transcurrieron y Valentina intentó adaptarse a su vida con la enigmática máscara en su hogar. Sin embargo, la tranquilidad que solía sentir en su espacio se vio reemplazada por una constante sensación de malestar. Objetos pequeños parecían moverse solos, puertas que se cerraban sin razón aparente y ruidos inexplicables la mantenían despierta por las noches. Una tarde, Valentina estaba sola en casa cuando escuchó un fuerte golpe que provenía de la sala de estar. Corrió hacia allí y encontró que varios objetos habían caído al suelo, como si alguien los hubiera arrojado con fuerza. Lo más desconcertante fue encontrar la máscara en el suelo, fuera de su lugar en la pared. Temblando de miedo, Valentina la volvió a colgar en su lugar, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero las perturbaciones continuaron, y la máscara parecía estar en el centro de cada incidente. Oyó susurros en las sombras y vio sombras moviéndose en el rabillo de su ojo. Valentina comenzó a cuestionar su cordura, se encontraba en un constante estado de ansiedad y no podía evitar sentir que estaba siendo observada en cada rincón de su hogar. Cada vez más insegura, Valentina decidió buscar respuestas. Investigó en línea y encontró historias sobre seres conocidos como imbunches, entidades malévolas que se decía que se apoderaban de objetos para causar caos y sufrimiento en las vidas de quienes los poseían. La descripción de estos seres coincidía extrañamente con los fenómenos que experimentaba en su hogar. Decidida a liberarse de la influencia del imbunche, Valentina buscó la ayuda de un curandero local. Él le dijo que el espíritu maligno que habitaba la máscara estaba tratando de destruir su vida y su familia. Le aconsejó que tapara la máscara con una manta y la dejara en paz en un rincón oscuro de la casa, mientras realizaba rituales para alejar al imbunche. Aunque escéptica, Valentina siguió las instrucciones del curandero. Tapó la máscara y la escondió en un rincón de su ático, donde no pudiera causar más daño. Sin embargo, al hacerlo, sintió una presencia ominosa y amenazante que parecía resistirse a ser alejada. A medida que el sol se ponía y la oscuridad envolvía su hogar, Valentina comenzó a darse cuenta de que liberar al imbunche no sería tan fácil como pensaba. La lucha contra la entidad malévola estaba lejos de haber terminado, y Valentina pronto se vería atrapada en una batalla entre lo sobrenatural y lo humano. A medida que pasaban los días, Valentina comenzó a sentir la ausencia de la máscara en su hogar. Aunque aliviada por un momento de la presencia inquietante, también experimentaba una sensación de inquietud, como si algo estuviera esperando en las sombras, agazapado y listo para regresar en cualquier momento. Sin embargo, su intento de mantener la máscara oculta fue en vano. Una mañana, al abrir la puerta del ático, Valentina encontró la máscara colgada en su lugar original, como si nunca hubiera sido movida. La manta que la cubría había sido retirada y yacía en el suelo, como una advertencia silenciosa de que el imbunche seguía presente y más poderoso que nunca. El ambiente en la casa se volvió más denso y opresivo. Los ruidos y perturbaciones se intensificaron, y Valentina ya no podía negar la presencia malévola que parecía haberse apoderado de su hogar.
Por las noches, despertaba en sudor frío, con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad de su habitación. Desesperada por encontrar una solución, Valentina decidió buscar ayuda en la sabiduría ancestral de una machi, una curandera mapuche. La machi le advirtió que el imbuche tenía una conexión profunda con la máscara y que liberar al espíritu maligno sería un proceso delicado y peligroso. Le recomendó ofrecer ofrendas de frutas y realizar rituales para apaciguar al imbuche y persuadirlo a que se alejara. Valentina siguió las indicaciones de la machi y colocó una variedad de frutas en un lugar especial de su hogar, como ofrenda de paz al imbuche. Realizó ceremonias y oraciones en busca de protección y alivio para su familia. Aunque las perturbaciones disminuyeron ligeramente, Valentina sabía que el imbuche seguía cerca, observando y esperando su oportunidad. La lucha por el control de su hogar se convirtió en una batalla constante entre Valentina y el imbuche. A medida que profundizaba en las prácticas espirituales y las tradiciones de la machi, Valentina comenzó a sentir una conexión más fuerte con su herencia cultural y su entorno. Sin embargo, el imbuche no se rendía fácilmente y seguía encontrando formas de expresar su presencia perturbadora. Valentina se dio cuenta de que la única forma de liberarse completamente de la influencia del imbuche sería enfrentarlo cara a cara y luchar contra su poder oscuro. Armada con la sabiduría de la machi y la fuerza de su propia determinación, se preparó para un enfrentamiento final con el ente malévolo que había estado acechando su vida y su hogar. A medida que Valentina se adentraba en el oscuro mundo del imbuche, comenzó a experimentar fenómenos más intensos y aterradores. La presencia del espíritu malévolo parecía multiplicarse, manifestándose en sombras que se movían con vida propia y susurros inquietantes que resonaban en los rincones de su casa. Una noche, mientras Valentina se encontraba sola en su sala de estar, las luces comenzaron a parpadear y finalmente se extinguieron por completo. La oscuridad la envolvió, interrumpida solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. En medio del silencio, Valentina percibió un susurro sibilante que parecía rodearla, murmurando palabras incomprensibles y llenas de malicia. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los sonidos y las sensaciones que la acosaban. Pero el susurro persistía, como una voz distorsionada que parecía emanar de todas partes a la vez. De repente, Valentina sintió un toque helado en su hombro. Giró bruscamente, pero no había nadie a su alrededor. La sensación de presencia se intensificó, y Valentina pudo ver una sombra oscura que se materializaba frente a ella. Era la máscara, pero ahora parecía cobrar vida, con sus ojos vacíos centelleando con una luz siniestra. El imbuche había tomado forma, y su presencia era más opresiva que nunca. Valentina sabía que debía enfrentarlos y quería liberarse de su influencia malévola. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a recitar las palabras de protección que había aprendido de la machi. A medida que las palabras llenaban la habitación, la sombra pareció ondular y distorsionarse, como si estuviera luchando contra el poder de las palabras. La lucha en la oscuridad continuó durante lo que pareció una eternidad. Valentina sentía que estaba atrapada en una batalla entre la luz y la oscuridad, entre su voluntad y el poder del imbuche. La tensión en el aire era palpable, y Valentina sabía que estaba cerca de alcanzar su objetivo o ser consumida por las fuerzas malévolas que la rodeaban. En medio de la lucha, una ráfaga de luz atravesó la habitación, iluminando cada rincón. Valentina no estaba sola en esta batalla, la machi había venido en su ayuda. La figura de la curandera irradiaba una presencia poderosa y protectora, y el imbuche parecía retroceder ante su presencia. Juntas, Valentina y la machi recitaron antiguas oraciones y rituales, invocando la fuerza de los ancestros para expulsar al imbuche. Con cada palabra pronunciada, la oscuridad se desvanecía y el espíritu malévolo retrocedía, incapaz de resistir el poder de la luz y la verdad. Finalmente, el imbuche desapareció por completo, y la sala quedó tranquila una vez más. Valentina y la machi se miraron con satisfacción y alivio. La lucha había sido intensa, pero habían prevalecido sobre las fuerzas oscuras que habían amenazado su hogar y su vida. Sin embargo, Valentina sabía que la batalla contra lo paranormal nunca realmente termina. Siempre habría una lucha entre la luz y la oscuridad, y ella estaba decidida a mantenerse fuerte y proteger a su familia de cualquier amenaza que pudiera surgir en el futuro. A pesar de haber prevalecido en su lucha contra el imbuche, Valentina comenzó a experimentar un deterioro en su salud y bienestar. Sus noches se llenaban de pesadillas y terrores nocturnos, mientras que sus días estaban marcados por una constante fatiga y debilidad. Su piel palidecía y sus ojos lucían hundidos, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Las secuelas de su enfrentamiento con el imbuche la perseguían, y Valentina se encontraba luchando contra fuerzas invisibles que amenazaban su propia existencia. La máscara poseída había dejado una huella oscura en su vida, y la influencia del espíritu malévolo seguía siendo palpable. Valentina buscó la ayuda de la machi una vez más, explicando la creciente debilidad que la aquejaba.
La curandera le informó que el imbunche había dejado una marca en su alma, y que su energía vital estaba siendo consumida lentamente. Para liberarse por completo de la influencia del espíritu, Valentina debía someterse a un ritual de purificación profundo y poderoso. El ritual era una prueba de fortaleza y resistencia. Valentina fue guiada a través de ceremonias y oraciones, mientras la Machi canalizaba las energías ancestrales para limpiar su ser de la oscuridad que la asediaba. La curandera percibió la lucha interna de Valentina, la resistencia del imbunche que aún se aferraba a su esencia. Durante el ritual, Valentina sintió la presencia del imbunche intentando resistir y aferrarse a su ser. Experimentó visiones aterradoras y enfrentó sus miedos más profundos. Pero a medida que el ritual avanzaba, Valentina encontró una fuerza dentro de ella que no sabía que poseía. Empuñó la luz y la verdad como armas contra la oscuridad, decidida a liberarse de la influencia del espíritu malévolo. Finalmente, después de horas de lucha interna y purificación, Valentina sintió un cambio en su ser. Una sensación de calma y claridad la invadió, como si hubiera emergido de una tormenta. La energía del imbunche se disipó, y Valentina se sintió ligera y liberada. A pesar de la victoria en el ritual, Valentina seguía sintiendo el peso de su batalla. Su cuerpo estaba debilitado y su mente agotada. Pero sabía que había pagado un precio por enfrentarse a lo paranormal, y estaba dispuesta a enfrentar las secuelas para proteger a su familia y a sí misma. La lucha contra el imbunche había dejado su marca en Valentina, pero también la había fortalecido. Se enfrentó a lo desconocido, desafió a las fuerzas oscuras y emergió como una guerrera de la luz. Aunque las cicatrices del pasado la acompañarían, Valentina estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el mundo paranormal pudiera arrojarle. Después del intenso ritual de purificación, Valentina experimentó un periodo de calma relativa. Las energías oscuras del imbunche parecían haberse retirado, y las perturbaciones en su hogar disminuyeron gradualmente. Sin embargo, las secuelas de su enfrentamiento seguían presentes en su vida. Valentina continuó su búsqueda de normalidad, tratando de recuperar su salud y bienestar perdidos. Aunque la influencia del imbunche había disminuido, aún sentía una conexión inquietante con el espíritu malévolo. Sus sueños seguían siendo perturbadores, y ocasionalmente percibía sombras y presencias en los rincones de su visión periférica. Su familia también notó el cambio en Valentina. Aunque intentó ocultar los detalles más oscuros de su experiencia, su esposo e hijos podían sentir su lucha interna. No obstante, permanecieron a su lado, brindándole apoyo y comprensión en cada paso del camino. A medida que los días pasaban, Valentina se sintió atraída hacia la máscara poseída una vez más. A pesar de los consejos de la Machi y de la curandera, una parte de ella anhelaba entender la naturaleza de la entidad que había invadido su vida. Valentina sabía que debía enfrentar sus miedos y confrontar la oscuridad de frente. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, Valentina se paró frente a la máscara en la pared. La miró fijamente, sintiendo la presencia del imbunche al acecho. Había aprendido que la entidad se alimentaba del miedo y la debilidad, y estaba decidida a despojarlo de su poder. Con voz firme y decidida, Valentina habló en voz alta. Le habló al imbunche, reconociendo su presencia pero rechazando su influencia. Le recordó que ella había enfrentado sus sombras y había emergido más fuerte. Le recordó que tenía el poder de proteger a su familia y a sí misma. Mientras hablaba, Valentina sintió una oleada de energía a su alrededor. La máscara pareció vibrar y temblar, y la oscuridad que la rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente. El imbunche pareció retroceder, incapaz de sostener su dominio sobre Valentina. Cuando Valentina finalmente terminó su discurso, un silencio profundo llenó la habitación. La máscara ya no parecía un portal hacia la oscuridad, sino más bien un objeto inerte y sin vida. Valentina sabía que había logrado liberarse de la influencia del imbunche de una vez por todas. Aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerían por completo, Valentina había demostrado su fuerza y determinación. Había enfrentado a un ser de la oscuridad y había emergido victoriosa. Ahora, podía mirar hacia el futuro con la certeza de que podía superar cualquier obstáculo, incluso los más sobrenaturales. Después del aterrador enfrentamiento con el imbunche, Valentina y su familia finalmente encontraron algo de paz en su hogar. Sin embargo, aunque las perturbaciones habían cesado, sabían que el mal aún estaba presente en la máscara colgada en la pared. La sensación de ser observados nunca se desvaneció por completo. Valentina decidió que era hora de buscar ayuda de nuevo. Consultó a la Machi y compartió su experiencia, esperando encontrar una solución definitiva para poner fin a la influencia del imbunche. La Machi escuchó atentamente y luego le habló con una serenidad profunda. Valentina, las fuerzas oscuras son persistentes y a menudo buscan cualquier grieta por la que puedan entrar. Pero también tenemos el poder de controlar nuestras propias energías y limitar su influencia, dijo la Machi.
El imbunche no es invulnerable, y con la conexión correcta con las energías positivas, puedes encontrar el equilibrio necesario para mantenerlo a raya. La Machi le enseñó a Valentina prácticas de protección y purificación, compartiendo rituales y mantras que podrían fortalecer su espíritu y su hogar. Valentina practicaba diligentemente, sintiendo cómo su conexión con el mundo espiritual se volvía más profunda y sólida. Cada día, Valentina colocaba ofrendas de frutas y flores cerca de la máscara en la pared, como le había aconsejado la Machi. Era un gesto de respeto hacia las energías que residían en ella, un intento de calmar al imbunche y encontrar un punto medio de coexistencia. A medida que Valentina y su familia adoptaban estas nuevas prácticas, comenzaron a notar que la atmósfera en su hogar cambiaba gradualmente. Las perturbaciones se volvieron menos frecuentes y menos intensas. La sensación de ser observados ya no era tan abrumadora, y la presencia del imbunche parecía estar más controlada. A pesar de los avances, Valentina sabía que el imbunche seguía presente y que el equilibrio era frágil. Sin embargo, también había aprendido que tenía el poder de enfrentar las fuerzas oscuras y de influir en su entorno con energías positivas y resiliencia. Valentina continuó su viaje espiritual, manteniendo viva la conexión con la Machi y participando en rituales que reforzaban su intención de coexistir en armonía con el imbunche. La máscara colgada en la pared se convirtió en un símbolo de su capacidad para encontrar un nuevo equilibrio entre la luz y la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, Valentina y su familia descubrieron que no estaban destinados a ser víctimas de las fuerzas sobrenaturales, sino que tenían el poder de transformar su relación con el imbunche y encontrar un camino hacia la paz. Con el tiempo, la relación entre Valentina y el imbunche evolucionó de una coexistencia frágil a un entendimiento mutuo. A través de sus prácticas espirituales y la orientación de la Machi, Valentina había aprendido a mantener a raya las energías oscuras del imbunche y a equilibrarlas con las energías positivas de su hogar. La máscara que alguna vez había sido una fuente de terror ahora se había convertido en un recordatorio constante de su fortaleza y resistencia. Valentina y su familia habían superado las pruebas y habían demostrado que podían influir en su entorno de manera positiva, incluso en presencia de fuerzas sobrenaturales. Cada día, Valentina agradecía por la oportunidad de aprender y crecer a través de esta experiencia. Había descubierto una nueva pasión por la espiritualidad y la conexión con el mundo invisible que la rodeaba. Compartió su historia con amigos y familiares, inspirándolos a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. La Machi, impresionada por el coraje y la dedicación de Valentina, continuó guiándola en su viaje espiritual. Juntas, llevaron a cabo ceremonias de agradecimiento y protección, fortaleciendo aún más la conexión entre Valentina y las energías positivas que la rodeaban. Con el tiempo, la influencia del imbunche se desvaneció gradualmente, y la paz finalmente reinó en el hogar de Valentina. Aunque el imbunche nunca desapareció por completo, había sido transformado por la determinación y el amor de Valentina. La máscara permaneció en la pared como un testigo silencioso de su viaje. Valentina sabía que el imbunche siempre estaría presente en alguna medida, pero también sabía que tenía el poder de controlar su impacto. Se había convertido en una guardiana de su hogar y de las energías que lo habitaban. En última instancia, Valentina había encontrado un nuevo camino en su vida, uno que la había llevado más allá de sus miedos y la había conectado con las fuerzas espirituales que rodeaban su mundo. Su historia se convirtió en una inspiración para otros, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz. Espero que hayas disfrutado esta escalofriante historia en nuestro canal de YouTube IAS Horror Stories. Si te ha mantenido en vilo y deseas más relatos de terror, misterio y suspenso, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gracias por acompañarnos en esta experiencia llena de emociones intensas y sigue explorando el mundo de lo paranormal con nosotros. Espero que hayas disfrutado esta escalofriante historia en nuestro canal de YouTube IAS Horror Stories. Si te ha mantenido en vilo y deseas más relatos de terror, misterio y suspenso, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gracias por acompañarnos en esta experiencia llena de emociones intensas y sigue explorando el mundo de lo paranormal con nosotros.